En este último módulo trataremos el segundo y tercer principio de la termodinámica y el concepto de energía libre. Para comenzar, pensemos en una simple experiencia que es la disolución de este colorante en un recipiente con agua. Por supuesto que la evolución del proceso seguirá esta dirección hacia la derecha y también llegaremos a la conclusión de que la primera ley no me permitirá explicar ni este proceso ni otros que ocurren en forma espontánea o aquellos incluso que no ocurren. En este otro ejemplo, donde tenemos un gas confinado dentro de un recipiente hermético, abrimos la válvula y el gas pasa a ocupar todo el resto del recipiente, siendo un proceso espontáneo, donde en general la materia tiende a un mayor desorden y si hay un aumento de temperatura, también el caos aumentará. A partir de lo visto, se establece entonces que el desorden o la entropía en un sistema aislado aumenta durante cualquier proceso espontáneo, lo que no es nada más ni nada menos que el enunciado del segundo principio de la termodinámica. ¿Qué querrá decir desorden? Pensemos entonces a nivel de las partículas. Pensemos un grupo de ellas distribuidas en unos pocos niveles que al calentarse adquieren mayor energía, con lo cual el nivel de energía será más elevado. Entonces, en el primer caso, las partículas se mantenían, digamos que más ordenados en unos pocos niveles de energía, y en el segundo caso, al adquirir mayor estado energético, los niveles a los cuales acceden pueden ser mayor y más variados. Entonces, esto se trata de qué tan predecible es la energía de cada partícula o molécula. Si entonces el desorden aumenta con la elevación de la temperatura, ¿podríamos imaginarnos un estado donde el desorden no existiera? Esto es el enunciado del tercer principio que dice que la entropía de un cristal perfecto tendería a cero cuando la temperatura tendería a cero. ¿Podrá existir esto? ¿Qué implicancias tendría? ¿Y cuándo se genera el concepto de entropía? Alrededor de 1800, el francés Carnot se preocupa por el rendimiento de las máquinas a vapor o máquinas térmicas, tratando de evaluar de qué manera el calor se transformaba o no totalmente en trabajo, que era el que producía el movimiento de la máquina. En esta esquina tenemos representado lo que sería una máquina térmica trabajando entre una temperatura 1 mayor que una temperatura 2 y a partir de un calor absorbido realizar un trabajo W. El rendimiento de esta máquina eta es representado como W sobre el calor absorbido y reordenando los términos llegamos hasta este punto donde eta es igual a 1 menos T2 sobre T1 y esto siempre será menor que la unidad, con lo que el rendimiento nunca llegará al 100%. Además, realizando otras consideraciones sobre las máquinas de Carnot, se llega a esta expresión donde se define directamente como diferencial entropía al cociente de Q sobre T. Entonces queda definida la diferencia de entropía como el calor intercambiado sobre la temperatura y consideraremos que este calor no es cualquiera, sino se refiere a un calor intercambiado en forma reversible, que es cuando la diferencia de temperatura entre el entorno y el sistema es muy pequeña o infinitesimal, y la temperatura que figura en la ecuación se refiere a la temperatura absoluta en grados Kelvin. Necesitamos generalizar estos conceptos a todos los procesos posibles. Es así que Clausius, a través de su desigualdad, aplicable a cualquier proceso espontáneo, ya sea reversible o irreversible, establece que la diferencia de entropía siempre será mayor o igual que la relación entre el calor y la temperatura.
Si entonces consideramos a un sistema completamente aislado, como puede ser nuestro universo, donde entonces el calor intercambiado es igual a cero, reemplazando en la desigualdad, nos queda que la diferencia de entropía siempre será positiva. En otras palabras, que la entropía del universo siempre aumenta. Siempre volviendo a nuestro punto de interés, que es la reacción química, en particular a P y T constante, pensemos, ¿será práctico evaluar la espontaneidad de alguna reacción siempre teniendo en cuenta el entorno y en todo caso también el universo, que es el que va a regir a través del aumento de su entropía la espontaneidad de la reacción? Veamos qué podemos hacer. Partamos de la base que la variación de la entropía del universo tiene el aporte del sistema y de su entorno. Considerando la presión constante, la temperatura constante, hacemos los reemplazos correspondientes y siempre teniendo en cuenta que las variaciones en el entorno son el fiel reflejo a menos de un signo de las del sistema en cuanto a la energía transferida. Llegamos a la expresión de que la entropía del universo queda en función de todas variables respecto del sistema, con lo cual seguimos el reordenamiento de las ecuaciones y llegamos a tener esta expresión, donde menos t por el delta S del universo queda igualado a delta H menos t delta S del sistema. Esta nueva expresión la asimilaremos a la energía libre de Gibbs. A partir de Gibbs entonces llegamos a que la espontaneidad en un sistema, si bien está regida por el delta S del universo, ahora se independizará del entorno, siendo que delta G del sistema será menor que cero cuando el proceso sea espontáneo e implícitamente esto tendrá involucrado la espontaneidad a través del delta S del universo. ¿Qué pasa con la entropía y las condiciones de equilibrio? Porque siempre estamos hablando de procesos que ocurren en un determinado sentido o que no ocurren. Pero puede ser que no ocurra nada. En realidad, lo que ocurre es un equilibrio dinámico sin una tendencia neta. Hablaremos de equilibrio térmico o mecánico o químico, donde en estas condiciones no hay variación de la entropía. Volvamos un poco al concepto de trabajo, pero no cualquier trabajo. No pensemos ni en el expansivo ni en el eléctrico, simplemente en la reacción química o bioquímica, ya que en realidad los otros trabajos pueden ser los de un motor, los de locomoción, los de la pila, los del impulso nervioso. Vamos a demostrar que en realidad durante una reacción química a P y T constantes, el trabajo químico puede asimilarse a la diferencia de energía libre de Gibbs. Brevemente, y sobre todo para los más curiosos, decimos que partiendo de delta G igual a delta H menos T delta S y haciendo todos los reemplazos sucesivos por las magnitudes ya explicadas y teniendo en cuenta distintas consideraciones, llegamos finalmente a que delta G es equivalente al trabajo no expansivo, que es igualable a lo que llamamos trabajo químico. Relacionemos entonces el trabajo químico con procesos biológicos. A modo de ejemplo presentamos la glucólisis, donde la glucosa es degradada a piruvato y vemos actores como las moléculas de ATP, que son fuentes de energía para que el proceso pueda ocurrir, o bien son en otros puntos del proceso producidas como energía útil.
Continuando con los procesos biológicos, vemos en esta diapositiva la importancia de la regeneración de la molécula de ATP a nivel del músculo. Ya sabemos que el ATP es la moneda corriente para la entrega de energía y la posibilidad de que otras reacciones pasen como en la glucólisis. Pero tenemos un problema porque la regeneración de esta molécula requiere un delta G positivo, con lo cual no es espontáneo. ¿De qué manera se las ingenia el organismo para regenerar esta molécula? Muy fácil, la acopla a otra reacción, que en este caso se trata de la creatina fosfato, que se hidroliza y libera fosfato con un delta G altamente favorable. La conjunción de estas dos ecuaciones hacen una ecuación global con un rendimiento final que da el ADP transformado en ATP finalmente y un delta G de menos 3 kilocalorías por mol, que lo hace altamente eficiente y espontáneo.